¿Qué pasaría si un día descubres que nada de esto es real? Ni tu nombre, ni tu historia, ni las personas que crees conocer son reales. Que tu historia ha sido diseñada como un escenario y que todas las cosas que te han pasado en la vida nunca han sido contra de ti, sino todo ha servido para una evolución. Se dice que el ser humano es el único ser consciente de su mortalidad. Es decir, nosotros desde chicos sabemos que en algún momento nos vamos a morir y lo aceptamos. Pero, ¿qué pasaría si también fuéramos los únicos seres capaces de cuestionar si realmente lo que estamos viviendo es la realidad? O quizás lo que nosotros llamamos y conocemos vida no es más que un proyecto de algo mucho más grande. Pensar en esto obviamente no es negar la realidad en la que estamos, sino únicamente cuestionarla. ¿Qué pasaría si estuviéramos en una realidad o en una simulación perfectamente construida? Las personas que amas son reales, sí, pero en otro plano, quizás en el plano emocional. Y estas personas no son elegidas al azar, no pasaron al azar, sino más bien son personas que te van a enseñar algo en tu vida. ¿Y qué pasaría entonces con las personas que admiramos? Quizás son constructos de nuestra mente en las que depositamos las aspiraciones de lo que nosotros quisiéramos llegar a ser como seres humanos en otra persona. Es decir, cualidades que debemos todavía desarrollar. Estamos en una época donde esto cobra más sentido que nunca. Si te pones a pensar, siempre estamos en espacios virtuales. Es decir, trabajamos a través de Internet, tenemos relaciones a través de Internet y tenemos sentimientos por personas y cosas que quizás nunca vamos a tocar. Pero esto no lo hace irreal. Esto más bien abre la posibilidad a que las cosas o los sentimientos no dependen de lo físico únicamente. Ahora, esta pregunta no nace nada más de la espiritualidad o las teorías alternas, sino también desde la filosofía y la ciencia. El filósofo Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación. Esta plantea algo sencillo pero inquietante. Y es que si una civilización alcanza un nivel tecnológico lo suficientemente avanzado, inevitablemente podría crear realidades artificiales tan complejas que los seres que están dentro de ellas no podrían distinguir de la realidad física. Y si eso es posible, entonces la probabilidad de que estemos viviendo en una simulación es mayor de lo que nos llegamos a imaginar. Lo interesante es que ya estamos avanzando justo ahí. Ya hay experiencias de realidad virtual en las que el cerebro reacciona como si lo que estuviera viviendo fuera real. Se están desarrollando tecnologías en las que están conectando a cerebros humanos con máquinas como el Neuralink. Y hay otros ejemplos como lo que es la biocomputación en la que se están utilizando neuronas humanas para poder resolver problemas reales. Y es decir, que la conciencia se puede adaptar a espacios artificiales. Y es entonces donde nace la pregunta. Si nosotros, seres humanos, en esta evolución que tenemos tecnológica, podemos crearlo, ¿cómo es posible que otros seres con una evolución mayor a la de nosotros no se les haya ocurrido antes? Además, muchas personas afirman haber vivido experiencias difíciles de explicar, algo así como fallos o glitches en la realidad, que si bien obviamente estas no son pruebas definitivas, pues sí te hacen cuestionar si la realidad es completamente sólida como nosotros creemos que es. El otro día estaba viendo un video en el que unos científicos estaban observando X materia, ¿no? Y al verlo en su estructura más diminuta, veían que esta estaba formada como si fueran píxeles, que la materia no era completamente sólida, sino que estaba formada como por cuadritos, como si fuera una pantalla de televisión, así, y que pues dentro de estos cuadritos de materia no había nada, o sea, había un espacio vacío, lo cual quiere decir que la materia no es algo sólido, la materia es energía como evidentemente todos ya sabemos. Aquí entra la física cuántica que aunque es compleja, la idea central es que las partículas no tienen una posición fija hasta que son observadas. Y el acto de observar influye en lo que es
la realidad, sino que se construye en función de que la conciencia observa. Y de esto surge una idea aún más inquietante. ¿Y si el espacio solo se construye donde estás tú? ¿Y si el resto del mundo solamente se va generando conforme avanzas en él? Esto no sería tan extraño si lo comparamos, por ejemplo, con los videojuegos. En juegos como Minecraft o Roblox, el mundo no existe completo desde el inicio. Se va generando a medida de que el jugador avanza, optimizando los recursos, y solo existe lo que el personaje puede ver. Si llevamos esta analogía a la vida diaria, pues la vida comienza a verse de manera diferente. Si pensamos que esto es un videojuego, entendemos que debe estar por niveles y cada nivel trae sus dificultades que debemos lidiar obteniendo nuevas habilidades que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestro camino. Y el punto del juego no es adquirir bienes ni adquirir estatus, sino más bien ir avanzando y creando conciencia. Y la iluminación entonces no sería un estado místico, sino más bien el punto donde entiendes que esto es un juego y entiendes cuál es tu función dentro del mismo. Para llegar ahí necesitas haber vivido todos los escenarios posibles: decisiones, pérdidas, tristezas, relaciones, absolutamente todo. De esto, haber aprendido a soltar los apegos, a soltar las creencias limitantes, las cargas emocionales y estar completamente neutro, entendiendo que las cosas no pasan en tu contra, sino que las cosas pasan para que tú desarrolles una historia y desarrolles habilidades, que nadie vino a joderte la vida, sino que era parte de lo que tú mismo decidiste para poder crear conciencia. Y ahora, una vez que integras todo este conocimiento, ahora sí puedes pasar al siguiente nivel. Esta idea no es nueva, aparece en muchísimas tradiciones espirituales, desde distintos lenguajes, pero todas convergen en que la realidad no es absoluta. Desde esta manera de verlo, existirían personas que vienen como modo de actualización. Esas personas llegarían cuando la evolución o cuando el juego está cayendo en temas de materialismo absoluto, en violencia, en egocentrismo, etc. Y estas personas no llegarían para imponer, sino más bien para guiar a la humanidad a seguir el camino. Esas personas serían los seres iluminados, como por ejemplo Buda, Jesús, Krishna, etcétera, ¿no? Antes, estas actualizaciones vendrían encarnadas en una sola figura. Ahora parece que han cambiado el patrón. Ahora están utilizando microdespertares, que es decir, muchas personas un día se despiertan y empiezan a cuestionarse la realidad y empieza a haber microdespertares, muchas personas aportando algo a la conciencia social. Tal vez por eso ya no aparece el iluminado clásico. El sistema ya no necesita un avatar central, más bien necesita una conciencia en red. Cada persona que recuerda un poco actúa como si fuera un nodo. Ellos no llegarían a ganar el juego, sino más bien a recordar las reglas ocultas y romper la ilusión lo suficiente como para demostrar que existe algo más allá del tablero de juego. Jesús, por ejemplo, no hablaba de obedecer al sistema, sino de trascenderlo. Él decía una frase como mi reino no es de este mundo. Y esto solamente lo puede decir alguien que sabe que la trascendencia aquí es totalmente temporal. Para algunas personas, pensar que estamos dentro de una simulación puede llegar a ser inquietante y hasta deprimente. Sentir este vacío pudiera generar inclusive hasta una especie de nihilismo. Sin embargo, para otras personas pudiera ser sumamente liberador, porque si la vida es una experiencia de aprendizaje, entonces nada sería inútil. Significaría que todas las cosas que te han pasado, buenas y malas, han tenido un propósito y que bueno, al final nadie vino a joderte la vida, sino más bien eran lecciones que tendrías que aprender para poder desarrollar ciertas habilidades. Y es que imagínate, la vida dejaría de ser injusta y entraría a este punto donde podrías hacer de una mala mano, de una mala jugada, una jugada extraordinaria. Aquí ya tú serías
co-creador de la vida que tienes. Entonces surgiría otra duda. ¿Quién está jugando? Y para esto hay varias teorías. Hay teorías que hablan acerca de los NPC, que son jugadores de relleno, jugadores IA y los jugadores reales, lo cual significaría que tú eres un jugador real y que las personas que están a tu alrededor serían personajes de relleno, las cuales te van a ir ayudando a desencadenar una historia y pues obviamente las vas a ir conociendo para ir desbloqueando objetivos, lo cual significaría que tu conciencia real se encuentra en algún otro lado. Obviamente esto no es una realidad absoluta, pero ayudaría a entender por qué hay personas que no se cuestionan la realidad de la misma forma. Desde esta perspectiva, entonces tampoco suena tan extraño que haya personas que canalizan o que bajan cierta información, cosa que investigadores como Jacobo Greenberg o Carl Jung llamaban el inconsciente colectivo o esta red cósmica que contiene la información de absolutamente todo. Así, la pregunta más importante no sería si vivimos dentro de una simulación o no, sino más bien cómo aprendemos a interactuar de manera consciente con este juego para dejar de sufrir y aprender realmente las lecciones. Tal vez nunca sepamos si esto es una simulación o no. Sin embargo, algo cambia cuando tú empiezas a mirar las cosas desde esta filosofía. Empiezas a darte cuenta que las cosas que te suceden siempre pasan por una razón, que no aceptaste un X trabajo por alguna razón o que aceptaste otro para conocer a personas que iban a ser trascendentales en tu vida. Todo, absolutamente todo tiene un propósito cuando tú adoptas esta filosofía en tu día a día. Y quizás el juego no se trata de que aprendas a salir de la Matrix, sino más bien se trata de que aprendas a jugar con conciencia, simplemente con conciencia o con madurez, porque para mí conciencia es un sinónimo de madurez. Pero bueno, esto es lo que pienso cuando normalmente no estoy pensando en nada. Y si llegaste hasta aquí, la verdad es que te agradezco un montón por haber escuchado todas estas cosas que hay en mi mente. Déjame en comentarios. Yo quiero saber si tú piensas igual, qué piensas, qué pasaría si descubres que esto es una simulación, cambiaría tu vida, realmente no cambiaría en absolutamente nada. ¿Crees que la conciencia es un sinónimo de maduración? No sé, te voy a estar leyendo. Y si puedes, por favor, suscribirte porque me ayudas un montón. Y si dejas tu poderoso like y se lo compartes al amigo, al vecino, a quien tú quieras. ¿Vale? Cuídate. Bye.